Buenos días, mi nombre es Alexandra Sánchez Rodríguez, pertenezco a la clase de práctica docente 1, esta vez con nuestra clase número 3, donde se estaremos exponiendo la gramática y su importancia en la didáctica de la lengua española y la literatura. Para el desarrollo de esta clase tomaremos en cuenta algunos documentos como son Didáctica de la Gramática, de la educación secundaria de Guillermo Calderón, la enseñanza de la gramática en la educación secundaria de Benjamín Mantecón. Por otra parte, el valor de la enseñanza de la gramática para el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas por Arce Leandro. Y por último, y no menos importante, la gramática y su relación con la lectura y la escritura de Ligia Ochoa Sierra. Empezaremos diciendo que la gramática de una lengua es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo de cómo se combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades lingüísticas mayores. La gramática queda claro que es una ciencia ya que tiene objeto de estudio, obviamente. En nuestro primer documento del señor Guillermo Calderón Camacho, este nos dice que la didáctica de la gramática en su campo de investigación no ha recibido la importancia necesaria, la importancia que merece, a pesar de que existen varias teorías lingüísticas y enfoques metodológicos, como es el enfoque tradicional, el estructuralismo o el generativismo. Este nos dice que no fue hasta los 80 cuando llega el enfoque comunicativo, cuando adquiere cierto rigor en España con la ley orgánica general del sistema educativo. También nos dice por otra parte que fue hasta los 90 que pretende que los alumnos desarrollen la capacidad de adquirir los aspectos gramaticales a través de la reflexión en su uso. Nos habla también de que existen diferentes tipos de gramáticas, como son la sincrónica, que es aquella que estudia las características de la lengua en un momento determinado sin importar su evolución tras los cambios realizados. La histórica o diacrónica, esta se preocupa por la evolución histórica de la gramática, con el fin de observar y detallar los cambios que sufre con el paso de los años. Por otra parte, también tenemos la gramática descriptiva. Esta describe fenómenos del lenguaje y el uso de la lengua. La gramática normativa establece un conjunto de reglas para el uso correcto de la lengua. Es de las que establece lo que está bien y lo que está mal. También tenemos la gramática teórica, que se basa en una teoría gramatical determinada. Y por último, y no menos importante, la gramática escolar o pedagógica. Esta está orientada a la didáctica. Es una gramática creada para la escuela y diseñada según los intereses y los objetivos de los estudiantes. Es de suma importancia conocer y distinguir cada uno de estos tipos de gramática para poder ver de forma detallada la gramática de la lengua. Cuando conocemos a fondo los diferentes tipos de gramática, nos vamos centrando en lo que es conocer más a fondo dicho contenido, y a través de esto el estudiante va a ir mejorando su léxico, porque cuando se aprende la gramática de una lengua correctamente, también se va enriqueciendo lo verbal, que es lo que se quiere lograr con el estudio de la gramática, la competencia comunicativa. Expresa por otra parte que han existido innumerables libros de textos, pero que el problema ha venido a raíz de la metodología implementada, donde el alumno se ve como un elemento pasivo y la enseñanza de manera receptiva. Según han pasado los tiempos, también la educación ha ido cambiando. Antes el centro de interés era el maestro, ya no. El centro de interés es el estudiante.
El maestro es guía, el maestro busca que el estudiante desarrolle lo que son las competencias necesarias para poder desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Por otra parte, Benjamín Mantecón, en su artículo La enseñanza de la educación secundaria obligatoria, nos expresa que la gramática favorece el desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos y les permite desarrollar las cuatro destrezas básicas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Y es importante, ya que nos ayuda a mejorar nuestra gramática o nuestra cultura verbal, como le había comentado anteriormente. Cuando tenemos una buena gramática, podemos desarrollar competencias discursivas más eficaces. El léxico mejora y la ortografía se enriquece. Por otra parte, expresan que la enseñanza de la gramática debe tener un carácter dinámico, un carácter didáctico. Primero, porque parte de los conocimientos que posee el alumno se inclina al desarrollo de las competencias discursivas, es decir, que ayuda a la comprensión y producción de textos. Parte de la comunicación, que es el objetivo general de la didáctica de la lengua. Parte de la enseñanza de la lengua se utiliza progresivamente. Y por último, los conocimientos de la gramática se contribuyen a mejorar la normativa de la lengua. Nos dice que la gramática escolar debe, desde los primeros inicios formativos, debe enfocarse en la formación didáctica, pues nadie puede hablar de una lengua sin hacer uso de la gramática. Y desde pequeño los niños manejan estructuras gramaticales un poco complejas. Entonces este señor nos dice que desde los primeros cursos se debe ir enseñando lo que es la gramática. Según ha pasado el tiempo, esto ha ido mejorando. Incluso se puede poner el ejemplo de que hemos visto personas que dominan un idioma, lo hablan, pero al momento de que llegan a la gramática ya simplemente se quedan vacíos, ya simplemente no saben qué decir. Hemos escuchado muchas veces, yo lo sé hablar, pero no lo sé escribir. Esto pasa con la gramática, porque cuando no se conoce la gramática, el conocimiento no es tan eficaz. En otro de los artículos, el valor de la enseñanza de la gramática para el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas, redactado por Arce Leandro, resalta el valor que posee la gramática para cualquier lengua, como les estaba diciendo. Dice que no solo para la lengua española, porque a través de los siglos se han realizado importantes estudios gramaticales y se han desarrollado algunos métodos. Nos dice que se han desarrollado algunos métodos que favorecen a las mismas. Aunque existen diferentes clases de gramática, él mismo afirma que lo importante es que el docente domine a la perfección completamente la gramática de la lengua española, y que para enseñar la gramática hay que tener en cuenta los aspectos formales de la lengua. Por otra parte, en nuestro último documento, la gramática y la relación de la lectura y la escritura, donde nos dice que la gramática es un instrumento esencial para el desarrollo de la lectura y la escritura, ya que la principal función del lenguaje es comunicar. Y si no poseemos coherencia y cohesión, sobre todo, que son de los elementos fundamentales para la comunicación, elementos fundamentales de la gramática, nuestra escritura será de baja calidad. Como hemos visto, estos autores en sus artículos le dan gran importancia a la gramática, pues nos permite comprender y dominar la lengua. Y los estudios que se han realizado lo confirman. Es nuestro deber
como futuro docente, facilitarle a nuestros alumnos herramientas necesarias para aprender la gramática de una forma dinámica, que el alumno no pierda el interés en la clase y que pueda adquirir un conocimiento significativo y desarrollar las competencias requeridas para llegar a producir sus propios textos, tal como lo expresan estos autores. El niño no se puede quedar por ejemplo, en saber que antes de P se escribe con M, sino el por qué, y al estudiar la gramática se va a adquirir ese conocimiento. Debemos tener en cuenta siempre que el maestro debe ser innovador. Al ser innovador, el estudiante jamás perderá el interés en dicha clase. La gramática es de suma importancia, porque para producir textos con coherencia y cohesión se debe conocer la gramática. Como lo dije antes, hemos escuchado, yo lo sé hablar, pero no lo sé escribir, por ejemplo, el inglés. Yo lo sé hablar, pero no lo sé escribir. Entonces, ahí es que vamos, la importancia de la gramática. Si tú no conoces la gramática, no podrás leerlo, no podrás escribirlo, quizás escucharlo, podrás interpretarlo un poco, pero no es lo que se requiere solamente, sino se debe conocer a fondo la gramática y los orígenes de cada palabra. Por ende, la gramática es tan importante para desarrollar una competencia comunicativa eficaz y significativa. Hasta aquí, Alexandra Sánchez estuvo con ustedes.